Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal, qué alegría tenerlos aquí otra vez. Si son nuevos por aquí me presento, soy Tu Nombre y me encanta sumergirme en el mundo del entretenimiento, las relaciones entre celebridades y todo lo que nos mantiene pegados a la pantalla. Hoy prepárense porque vamos a desmenuzar una de las parejas más comentadas y queridas de la televisión turca, y si están aquí, estoy segura que saben de quiénes hablo, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, esa dupla que nos hizo suspirar en Senkalkam. Últimamente los rumores han vuelto a encenderse con fuerza, y no hay día que no veamos algo nuevo en las redes sociales sobre ellos. Vamos a analizar qué está pasando realmente, si hay alguna nueva historia cocinándose, o si es simplemente un espejismo alimentado por nuestra nostalgia. Así que si les intriga tanto como a mí, no se despeguen, porque este vídeo está cargado de información, análisis y por supuesto un poquito de drama. Pero antes de que empecemos con toda la carnita, quiero invitarlos a que se suscriban al canal si les gusta este tipo de contenido, activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos y por supuesto, déjenme un comentario al final contándome qué opinan. Su apoyo es fundamental para que esta comunidad siga creciendo. Ahora sí, empecemos con la magia. Bien, entremos en materia. La relación entre Kerem y Hande ha sido un auténtico torbellino desde que compartieron pantalla en Senkalkam. La química entre ellos era innegable, traspasaba la pantalla, y rápidamente la ficción se fusionó con la realidad, o al menos eso fue lo que creímos durante un tiempo. La pareja se confirmó oficialmente, llenando de alegría a miles de fans alrededor del mundo, quienes veíamos en ellos la personificación de un cuento de hadas moderno. Documentamos cada cita, cada mirada, cada sonrisa, vivimos su historia de amor casi como si fuera nuestra. Pero como muchos cuentos, este también tuvo su final, al menos por ahora. La separación llegó de manera inesperada, y aunque ninguno de los dos dio demasiados detalles sobre las razones, se habló de incompatibilidad de agendas, proyectos profesionales diferentes y quizás, una simple evolución de los sentimientos. La verdad es que no lo sabemos a ciencia cierta, y como suele pasar en estos casos, la especulación fue el plato fuerte de las redes sociales durante meses. Después de su separación, cada uno siguió su camino. Hande se enfocó en nuevos proyectos, tanto en televisión como en otras áreas, demostrando su versatilidad y consolidándose como una de las actrices más importantes de Turquía. Kerem, por su parte, también continuó cosechando éxitos, explorando otros roles y demostrando que su talento iba mucho más allá del personaje de Serkan Bolat. Cada uno a su manera intentó seguir adelante, aunque la sombra de su relación pasada siempre parecía acecharlos, o quizás, es que los fans nos negábamos a olvidar esa conexión tan especial que veíamos entre ellos. Y aquí es donde las cosas se empiezan a poner interesantes. Últimamente se han encendido nuevamente los rumores de un posible acercamiento. No hablo de una confirmación oficial, ni mucho menos, pero sí de señales que han hecho que los fans vuelvan a ilusionarse con una reconciliación. ¿De dónde vienen estas señales? Pues de las redes sociales, por supuesto, el mejor termómetro para medir la temperatura de los rumores entre celebridades. Empecemos por el apoyo público que Kerem ha mostrado hacia Hande en los últimos meses. Hemos visto likes estratégicos en publicaciones de Hande, comentarios sutiles, incluso algunos emojis que han dado mucho de qué hablar. No son acciones directas que confirmen nada, pero en el mundo de las celebridades, nada es casualidad. Cada me gusta es un mensaje, cada comentario es una posible pista que los fans, cual detectives aficionados, analizamos hasta la saciedad. Y claro, Kerem no solo ha dado likes o comentarios, ha habido incluso una declaración más directa. Hace poco en una entrevista, un periodista le preguntó sobre Hande y su opinión sobre su trabajo. La respuesta de Kerem no pudo ser más elocuente. En lugar de evadir la pregunta o dar una respuesta políticamente correcta, se deshizo en elogios hacia la actriz. Dijo que la admiraba por su talento, su profesionalidad, su dedicación y la evolución que ha tenido como actriz. Más allá de eso, Kerem incluso hizo hincapié en la conexión especial que comparten, no solo a nivel profesional sino también a nivel personal. Este tipo de declaraciones, especialmente después de una ruptura, no pasan desapercibidas y alimentan la idea de que si no una relación romántica, al menos existe una amistad y un respeto mutuo muy fuerte entre ellos. Pero no todos son likes y comentarios sutiles. También han resurgido fotos antiguas de ambos compartidas por fans nostálgicos en las redes sociales, que han vuelto a encender la llama de la esperanza entre quienes sueñan con verlos juntos otra vez.
Estas fotos, aunque son del pasado, nos recuerdan los momentos felices que vivieron, la química que tenían y lo bien que se veían juntos. Es como si la nostalgia colectiva estuviera tratando de revivir esa magia que tanto nos cautivó en su momento. Y no solo eso, también ha habido algunos encuentros públicos, quizás casuales, que han sido captados por los paparazzis y por los fans, y que han dado pie a todo tipo de especulaciones. Es cierto que no podemos basarnos solo en fotos o en rumores, pero la verdad es que todas estas señales juntas son muy llamativas. La pregunta que todos nos hacemos ¿es una reconciliación inminente? ¿O es solo una amistad que se ha mantenido en el tiempo? O quizás, es solo una estrategia de marketing muy bien orquestada. Y es que no podemos ignorar el poder de las redes sociales en el manejo de las relaciones entre celebridades. Hoy en día, un simple comentario o una foto publicada pueden generar una ola de especulaciones, y las marcas y los equipos de prensa son muy conscientes de ello. Quizás esta reaparición de señales de acercamiento entre Kerem y Hande sea una forma de mantenerlos en la palestra mediática, de generar interés en futuros proyectos o incluso de tantear el terreno antes de un posible regreso. Es una estrategia muy común, y no podemos descartar esta posibilidad. De hecho, hay quienes han especulado que podrían estar trabajando juntos en un nuevo proyecto, ya sea una serie, una película o incluso alguna campaña publicitaria. Sería una jugada maestra por parte de las productoras o las marcas, ya que generaría una expectación enorme y seguramente, un éxito arrollador. No olvidemos que la química entre ellos es un activo muy valioso, y en el mundo del entretenimiento, todo es posible. Pero volviendo a lo que parece más cercano a la realidad, hay que recordar que tanto Kerem como Hande son profesionales muy inteligentes y que han sabido manejar muy bien sus carreras, tanto juntos como separados. No creo que tomen decisiones precipitadas en el ámbito personal, y mucho menos, que se dejen influenciar por los deseos de los fans o por la presión mediática. Lo que sí parece evidente es que existe un respeto y un cariño entre ellos, y que han sabido mantener una relación cordial a pesar de la ruptura. Esto, en sí mismo, ya es algo positivo. Muchas veces, las relaciones entre celebridades terminan en malos términos, con acusaciones y reproches públicos, pero este no parece ser el caso de Kerem y Hande. Ambos han mostrado madurez y han sabido separar lo personal de lo profesional. Y esta es quizás la base para una posible reconciliación, o al menos, para una relación de amistad duradera. También es importante recordar que no tienen la obligación de cumplir las expectativas de nadie, que son personas como cualquiera de nosotros y que tienen derecho a tomar sus propias decisiones. En resumen, lo que está pasando entre Kerem y Hande es un misterio envuelto en un enigma, aderezado con un poco de esperanza y mucha especulación. Las señales de un posible acercamiento están ahí, pero no hay nada oficial que confirme una reconciliación. Tenemos likes, tenemos comentarios, declaraciones, fotos antiguas y encuentros públicos, todo esto suma a un rompecabezas que aún está incompleto. Y lo más importante es no dejarnos llevar por la ilusión y recordar que al final, lo más importante es respetar su privacidad y sus decisiones. Sea cual sea el desenlace de esta historia, lo que sí es cierto es que la química entre ellos es innegable y que su conexión sigue siendo un tema de conversación constante. Y quizás al final del día, esta es la magia del entretenimiento, la capacidad de hacernos soñar con finales felices, incluso cuando la realidad nos muestra que no todo es color de rosa. Pero, ¿qué opino yo? Personalmente creo que hay algo más que amistad entre ellos. Siento una conexión muy fuerte que va más allá de lo profesional, y creo que ambos están valorando la posibilidad de volver a intentarlo. Pero como siempre, el tiempo dirá la verdad. Ahora bien, analizando el posible futuro de esta relación, o no relación, creo que hay varias opciones sobre la mesa. La primera, y la que todos los fans desean, es una reconciliación romántica. Que vuelvan a estar juntos, que se den una segunda oportunidad y que podamos verlos felices como pareja otra vez. Pero esta no es la única opción. También es posible que simplemente se mantenga una amistad cordial, que sigan apoyándose mutuamente en sus carreras y que demuestren que se puede tener una relación sana después de una ruptura. O incluso puede que sigan caminos separados, que no haya acercamiento de ningún tipo y que cada uno se centre en sus propias vidas y proyectos. Sea como sea, creo que debemos estar preparados para cualquier escenario y no crearnos falsas expectativas. Lo que sí espero es que al final ambos sean felices, independientemente de si están juntos o no. Y que si deciden compartir algo más con nosotros.
Lo hagan con total libertad y sin la presión de los fans o de los medios. Además, me gustaría resaltar que más allá de la relación entre Kerem y Hande, ambos son profesionales muy talentosos y que merecen reconocimiento por su trabajo. Han demostrado ser capaces de interpretar una gran variedad de personajes y de cautivar al público con su carisma y su entrega. No deberíamos reducirlos a una simple historia de amor o de desamor, sino que debemos valorar sus carreras de forma individual. Hande ha demostrado ser una actriz muy versátil, y que no tiene miedo a asumir nuevos retos, y Kerem ha demostrado ser un actor con una gran proyección internacional. Ambos son un orgullo para la televisión turca y han conquistado a millones de personas en todo el mundo. Así que, por favor, no nos centremos únicamente en los rumores y en las especulaciones, sino que también valoremos su talento y su esfuerzo. Y como siempre, la última palabra la tienen ellos. Son los únicos que saben lo que realmente está pasando, cuáles son sus intenciones y qué es lo que quieren para su futuro. Los fans como nosotros podemos especular y hacer conjeturas, pero al final del día, debemos respetar sus decisiones y apoyarles en sus caminos, sea cual sea la dirección que tomen. Así que en lugar de obsesionarnos con la idea de una reconciliación, debemos centrarnos en disfrutar de su trabajo y en apreciar su talento. Y si en el futuro deciden compartir algo más con nosotros, pues bienvenido sea. Pero por ahora, debemos tener paciencia y esperar a que las cosas se desarrollen de manera natural. Y mientras tanto podemos seguir disfrutando de sus series, de sus películas y de todas las sorpresas que nos tienen preparadas. Llegamos al final de este vídeo, espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Hemos analizado a fondo la situación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel, desmenuzando los rumores, las señales y las posibilidades. Hemos visto que existe un respeto y un cariño mutuo entre ellos, pero que no hay confirmación oficial de una reconciliación. La verdad es que la conexión entre ellos es innegable y que la química que tienen es algo muy especial. Pero al final del día, son ellos quienes tienen la última palabra. Lo importante es respetar sus decisiones y apoyarles en sus carreras, independientemente de si están juntos o no. También he intentado resaltar que ambos son profesionales muy talentosos y que merecen reconocimiento por su trabajo. No debemos reducirlos a una simple historia de amor o desamor, sino que debemos valorar su talento y su esfuerzo. Me gustaría agradecerles a todos por acompañarme en este viaje, por sus comentarios y por su apoyo. Sin ustedes, este canal no sería posible. Espero que este vídeo les haya resultado interesante, informativo y entretenido. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre este tema, así que no duden en dejar sus comentarios abajo. ¿Creen que habrá reconciliación? ¿O piensan que solo son rumores? ¿Qué es lo que más les gusta de Hande y Kerem como pareja o como profesionales? Me encantaría leer sus opiniones. Y si les gustó el vídeo, no olviden darle me gusta, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activar la campanita es esencial para que no se pierdan ninguno de mis próximos vídeos. Su apoyo es lo que me motiva a seguir creando contenido para ustedes. Y recuerden, el mundo de las celebridades siempre es un misterio, y no siempre todo es lo que parece. Pero mientras tanto podemos disfrutar de la magia del entretenimiento y soñar con finales felices. Y quién sabe, quizás en un futuro no muy lejano, tengamos buenas noticias sobre Kerem y Hande. Así que hasta la próxima, mantengan la curiosidad, sigan disfrutando de la vida y no se olviden de sonreír. Los quiero muchísimo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.